Kuaya go brama go. Gue apa mani mecaya gue apa mecaya brama tegi gue ace gue macam lagi ace. Piramat beraya tegi. Piramat. Kau juga jaga bati kuliah. Beraya tinggi, sehingga umat itu mapitik tu, gemar jurah, gemar ibati pindah pe takkan lagi, gua acinya kau aci kembali lagi, aci yang tinggi, aci yang kau juga ibati jopi, tu ikan buat cerita kami. Sehingga umat ini kamu mampu ikhlas sehingga ni kau mawe bujupi mak ejima kalau pi omang kau buat lagi kau ini kat yang tinggi kau yang tinggi kau benar ketiga aci membuang kau aci lagi kau Sehingga Cina Ubicada en pleno corazón del Alto Paraná, a orillas del río Ñacunday, se encuentra la comunidad aché de Puerto Barra. Cazadores y recolectores por tradición, los aché vivían hasta la primera mitad de este siglo en el corazón de la selva del Paraguay oriental. Udah kembali apa kembali, udah apa jalan, udah jalan, udah beri ketebak, udah baju bawa ni. Udah kafe kemudian apa macam baju petik, baju babu, baju baju babu, beli babu, beli beli jap, beli kafe beli beli, tak jaga apa ikom. Para los aché, la cacería es uno de los símbolos de identidad cultural más fuerte. Y de hecho, los hombres son valorados como tales por su destreza y habilidad para cazar. Las mujeres por la recolección de frutos y gusanos. Isso com taquara. Isso com taquara. Isso de pájaro. Esse de hierro. Cuando los aché vivían en el monte, eran grandes cazadores. Y entre los hombres, la habilidad para la caza era un rasgo distintivo. Tanama ko yang uja bayu. Katakan apa babe mundepe go apepe kutumi go apepe bumam go ude umam bawang go ude ko yang ude jawa dia ko yang mundepe to namni kajaga apa apepe kutumi yang dimuroi na bumam itu jawa bumam. Giờ đi.
그녀가 물에 막가서 물에 꼬베녀가 물에 얘야 묵거나 막 물에 또이죠 아빠 또이다 부어서 물에 좀 막가서 물에 또이다 부어서 물에 왜냐면 매주 왔으면 그녀가 물에 꼬베녀가 얘야 막 물에 얘야 물에 또이때 엄마 땅에 엄마 그락 물에 그거가 물에 잡고 가지고 고백까지 apa mo kaya mo kowe ka kwade pagkakrampi kowe pe kowe Cuatí encontramos tiene algo más no hay corre rápido. Cuatí encontramos mono así cuatí mono rápido corre y quiere correr también. No puede, hay muchas espinas así, no importa. Así. bây kaya makoy mà từ bây giờ cả bây giờ ra trên cái cũng ra ra trên kowe pe mưa mù kowe pe mùi chiêu phá chiêu can đây chiêu vạt chiêu mình vẫn những cái tên kowe bự te vạt pe pero matamos mi chipemo papiru ta pero matamos poco mi do macra pichu mo te prende lei mani pe va pa va chu pa chiêu wa pa mi chiêu pa ma mi pe va chu kra va chu vi pa va chi mi chiêu pa kowe ka va chu vei ta ra putte kowe bu prende ya mama pe va pa ma va chu pe va pa Se estima que había por lo menos 4 clanes mayores, tal vez hasta los 1918 y en adelante. Y este grupo que hoy día, ¿verdad?, está asentado en el lugar Puerto Barra, el grupo de Ñacundaví, de la cuenca Ñacundaví, la compilación de estos 4 grupos que fueron reduciéndose por el avance de la frontera agrícola y todo el avance maderero, yerbatero, toda la explotación ya que vino, y por fin se nuclearon en un solo banda de aproximadamente 45 personas en 1970. Pero cuando ellos salieron del bosque, ya ese número ya bajó a 28 personas. Nosotros llegamos a ello bajo las condiciones del bosque 7 veces. 7 veces a hacerle un planteamiento. Y en el segundo contacto ellos discutieron gran parte de la noche si iban a matarnos o no. Mientras que estuvimos durmiendo sin sentir y bastante despreocupados recién después de muchos años nos enteramos de esa situación. Y recuerdo después contando, otro hombre me estuvo contando, dice, yo en el bosque tuve una esposa, era muy hermosa y le amaba tanto. Y en una emboscada salieron truenos, boca imbunungamabemba, y mataron a mi esposa. Y yo pasé días, meses desanimado. Y mi papá me dijo, bueno, si hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y la próxima vez que tuvimos oportunidad, hubo una escaramuza y maté a 2 blancos. Y ahí parece que la tristeza igual quedó. Y tengo hambre, y hay veces que lloro,
y pienso de toda aquella gente que murieron, todos mis compañeros, toda la gente, pero por alguna razón sigo. Sin embargo, hoy pienso que yo estoy vivo para contar a los niños, a mis nietos. Kowe kaya nunca bu vai uya nunca ma. Krumi chenga vai uya babu chenga lupa ma trina te vai krumi vai uya mangatumi. Ma trina te vai jiwa mana. Kowe pe ibu uya ka ibu beru krema ya beru ibu ta pa ibu uya ta beru uya. Gue beli boya Jepang apa? Nikoma, Nikoya. Gue juga udah kapik kena bayar tek beli. Bembu 28 Aceh. Thailand Koibu 178 man. Coba kapre Macijagi, Felipe Kajagi, wa kumida Kuwendigi, Tende en Congo, Chuyau, en Moma, Mi nombre es José Anegui, soy casado, tengo 2 hijas ya y trabajando acá en la comunidad, acompañando a los líderes, a los ancianos también, ayudar, que entienda castellano y explica también. Kau cuy macam kita cuang pangkan digi mana kau cuba mana cuang pangkan digi kaji kau macam jadi cuang pangkan digi dah kat rumah pisau rumah pe bereko kaji deko emi beri member como bawa kaji watang na member deko venga tubu cuang pang perahu manoma gabu dua kali macam jadi emi kau pe cuci apa yang mengkono kami cuci apa problem cuba cepat wenang gabu cuba Cukue on bawe cacupra urupura imi acipura kokwagi bawe eiraka ko gobu chudaga tu chupe acipra ubenai. Si bien los Aceh han adoptado las condiciones de vida impuestas por el hombre blanco, muchos son los desafíos que asumen. De sus ancestros persiste la concepción comunal, donde las decisiones se toman colectivamente. Da takani Japón da hecho machijagi da segundo Japón ya vena pichari iwana imi pichavenga tuan. Kuepe nanti nanya vena mi Japoyangi una Japoyangi menya vena nanya gogi pichari iwana pichari chijaga tuangi. Primeramente, parte de comida, nosotros compramos cantidades y repartimos a cada familia, por ejemplo, fideo, arroz, aceite, hierba. Eso compramos cantidades, tenemos un depósito donde guardamos los consumos y cuando no hay en cada casa ya repartimos en cada familia para que nos tenga hambre. Chabupa pure Juliana Puagi, Koe Bakuendati, Pichaji Uamba Kupure, Due ore Bugatuti, Eruma, Oveja o Cabra o Emi,
Krumipe me va. Lunes, chengi pucha, picha kujanji baku, due martes, due kujami 4, go viernes pemi. Chocuaya manoga 150. Pichaji baku pure uangia. Gononga mi kaji japove pichaji mengatu duegi me emi picha urigatua. La historia de los Aché fue una larga lucha en contra de una nación que los persiguió y asesinó y que decidió someter su monte a la tala sistemática e ilimitada, acabando casi por completo con un modo de vida ancestral. Pero esta comunidad encontró la fuerza y la inteligencia para superar las inmensas amenazas que deben enfrentar día a día a causa del desmonte. Koi ampan peima nende kadi emi japo emi eira mumbu tangujua tatuko breyuko o bere kachija pania chijete gonuga yama koi buka yama koi buka bro koi buna de japora cho japora e cho machi japora che jamu japora koi buka yama e koi buna de puchoana Pucho emi gonung kakari aja pun gagi. Si pon tuigi e wacang kepegi gobu nande urangi tanah oi. Cha cipran godi macuigi cupina nongagi macagi. Koe buka ayama koe bu nande japomi nande uwangi. Tuigi nande japo nande kari abapu nongagi go wenga tuang gobu nande kumura cijaga tuina. Go de japo yamu de kumura wabita. Inya medan gobu kumura cija. Nosotros trabajamos con soja casi 30 años ya, porque cuando mi padre y mi tío y eso, cuando salieron en el monte, ellos ya practicaron cómo trabajar, cómo plantar, cómo cultivar, pero ellos aprendieron de a poco, porque en el monte solamente cacería, cazar, sacar miel, pero cuando salieron en el monte era diferente. Cuando vieron tractor, auto, de a poco ellos empezaron a entender el mundo y hasta hoy ya se mantiene nuestra cultura y las dos culturas que estamos llevando a frente. La cultura blanco, porque cultivamos, tenemos tractor, tenemos auto, tenemos luz, energía, agua potable. Que eso ellos en el monte no tenía. Y acá te voy a mostrar el chakra de otro lado del río que está en el medio por ahí. Si entran los cazadores en nuestra propiedad o en nuestra bosque, nosotros no le permitimos para que no mate todo animal. Nosotros hablamos que si él quiere pescando ahí en nuestro río, hay que pedir permiso. Si no hay permiso, los ancianos no hablan castellano, por ahí ellos mata o da flechada. Entonces por eso nosotros hablando, pero a nosotros no queremos que entre en nuestro bosque para destruir todos los animales o los pájaros. Porque allá que los brasileros, los blancos ya comieron todo. Todo este monte que vemos el soja, vemos toda la planta que él está plantando, ahora solamente quedó esta parte que vemos, está montecito, que no hay más animales, no hay más miel, que ya no hay más monte.
Nosotros más necesitamos más tierra. Y nosotros también, nuestra familia y crece también, necesita más monte también. Cuando mi padre y mi tío trabajaron, empezaron de 1 hectárea. Tenemos casi 150 hectáreas de chacra que tenemos cultivos para venta. Vamos a ver los cultivos de consumo que estamos plantando hoy: mandioca, batata, y sandilla, y poroto, feijão. Eso solamente para nuestro autoconsumo, para nuestra familia. Y tenemos también hierba que plantamos para venta también, hace un cambio. Ahora vamos a ver, acá está. Acá plantamos el sandilla. Está creciendo, está brotando ya. Vamos a ver esta línea. Estas son la parcela de sandilla. Y en el medio plantamos maní para que haga un sombra, ¿verdad? Para no quemar el sandía. O sea, de esta parcela para consumo y de esta parcela son de venta. Todo eso manteniendo para no solamente comer y no hay ingresos para la comunidad, entonces manteniendo los dos para que haya comida e ingresos. Tenemos un vecino, con él trabajamos. Enseñan también cómo tenemos que trabajar para no salir de la comunidad pidiendo limosna en las calles. Entonces tenemos manos para trabajar, hacer cosas, invertir algo también para nuestra comunidad. Aché significa en lengua original hombre, persona, el que habla, y así se autodenomina. El ser aché, entonces, significa integrar una banda de caza y recolección y formar parte de una familia. Enseña lengua aché. Y después, si entra la lengua aché, me enseña historia. Nosotros tenemos un profesor aché que enseña nuestro idioma. Y tiene 3 profesores que trabajan acá de fuera de la comunidad, que enseña de colegio y enseña en escuela básica también. Yo soy Lilian Colmán, soy profesora de educación inicial.
Me encargo del preescolar, primero, segundo grado. Se trabaja mitad y mitad. Mitad del tiempo se trabaja primero en lengua materna y después en el segundo idioma, que sería el español. Muchas veces los contenidos los traducimos al H y entonces entienden en H primero y después en español. Eso es para los primeros niveles, preescolar, primero y segundo grado. Fátima, mi apellido es Huagui. Cuando de noveno grado nosotros estudiamos de idioma H también. Ahora no. Solo es castellano nomás para hablar como sale como hablar de castellano bien. Yo pienso que quiero hacer de profesora para enseñar a los niños y cómo se habla de castellano, habla bien. Quiero enseñar mucho a los niños también. Tenemos una ganas de estudiar. Era un sueño de tener un profesional en nuestra comunidad, ya sea abogado, ingeniero, enfermero. Era un sueño de nosotros. Yo me llamo Estela. Yo vivo en Puerto Barra, quiero trabajar doctora. Como mi mamá trabaja, soy doctora y quiero ayudar a que me enfermo. Simón Puchangue. ¿Puchangue qué significa Puchangue? Un pájaro. Un pájaro chico. Yo apoyo bioti. Turi mira. Mi nombre es Fátima, mi apellido es Huagui. ¿Qué quiere decir Mono. Mi nombre es José Anegui. Anegui es un nombre original que cuando mi madre estaba embarazada, entonces mi papá me mató muchos pájaros. Entonces mi mamá cocinó y ahí cuando preparó la comida puso mi nombre Anegui. Anegui es un pájaro carpintero. Entonces cuando mi padre o mi tío, mi abuelo mataron y le dio a mi mamá para que prepare una comida, entonces preparó mi mamá y ahí puso mi nombre Anegui. Entonces conservamos este monte para que haya el nombre original de nosotros, para que siga nuestra cultura. Nosotros es la comunidad que tenemos idioma, cultura, que estamos manteniendo nuestras tradiciones. De igual manera tenemos una cultura que ellos no tenían en el monte. Ahora ya hay globalización, una nueva tecnología, entonces estamos manteniendo de esa forma las dos culturas que estamos llevando, pero manteniendo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestros cantos, nuestra guerra ritual, eso mantenemos para que los niños no se pierdan su idioma. Y tenemos nuestra historia también para no terminar ahí nuestra historia, la historia de mi papá, la historia de mi abuelo, cómo surgió esa comunidad muy linda también, una comunidad que tiene mucho alimento, que está avanzando. Eso es la historia que tenemos ahora, para que los niños puedan aprender también en las clases y también en las casas, cuando cuentan su mamá, su papá la historia de mi comunidad.
nombre es Carolina. Mi nombre es Fernando. Nifa. Mi nombre es Elizabeth. Mi nombre es Marco. Mi nombre es Filemón. Mi nombre es Andrés. ¿Van al monte también? Sí, para dormir. ¿El domingo? Sí, el domingo. ¿Y qué hacen en el monte? Matar animal. ¿Van al monte ustedes? Sí. Matamos jabalí. Matamos tigre. Elizabeth, su papá mató tigre. Matamos también cuati. ¿Rico el cuatí? Sí. ¿Con quién van al monte? Con ancianos. Con mi papá a veces a pescado. Después y cortar algo para si hay miel, palmito. Matar mono, cuatí, campicho. A veces víbora. Víbora también. ¿Y aprendes ahí en el monte? ¿Te enseñan todas esas cosas? Sí, a veces ya aprendí. ¿Te gusta ir o no? Sí. ¿Qué aprenden en el monte, por ejemplo? Flecha. Ay, ¿cómo? Ay. La vida en el monte es parte de un pasado reciente. Hoy, el monte es un libro abierto en el que se continúa escribiendo su historia. La práctica de las antiguas artes de la caza, la pesca y la recolección se continúan bajo un principio de respeto y convivencia con la naturaleza. Al aventurarse en el bosque en busca de alimentos, los Aché temen a Baiwá o la dolencia, que puede ser provocada por el enojo del espíritu Yakendí, quien protegiendo a las abejas suele castigar el abuso de miel. Yurumí es dueño sobrenatural del bosque y de todos los animales que viven en él. Los Achés suelen entonar algunos cánticos para agradecer y a la vez aplacar el posible vengativo Baiwá enviado por el gran Yurumí. A veces mi papá tiene mi abuelo, maricá y monte, no consigue agua. Si ese toma agua. También. Ahí tiene poco. Con lo que te cuento, de mamá vive aquí, de mi cueva. Dua lupa ni, dua pan lagi, baru ada mumbu. Ada orang mami tu pakai. Lo puja empatu ko krak patu tu papai dia mi mami tu pada dulu mami. Mak tu beli tege oma kare mucha opa, kande elupa. A veces se llama cracú, a veces consigue, a veces no consigue.
A veces va a cortar el palma, después a veces consigue y la señora junto sí trabaja. ¿Qué hace? Va a llevar a casa. A veces este no encuentra, este se llama cracú, lleva también palmito. Va a comer embarazada también. Ese se llama el cracú. Igual también un palmito también. Otro clase también. Se llama otro. Este más rico también. Igual. Ese ya sabe hacer, enseña a su mamá. Así como es nuestra comida, nos deja nuestra cultura también, nos deja. Así como vive el monte, nuestra cultura nos deja. Así mismo también. Vei no più de vei go più de brevi per va tu de gigo quare de chuka coi de but vei butau mu ko vipi Pinto yo internet dupiti mate pidió algo yo Porque si no hay monte, si no hay animal, no hay forma de explicar a los niños qué hace con la comida que tiene y cómo cuando se mata animal alguno, ellos hablan, ellos explican a los niños. Entonces, si no hay monte, no hay cultura. Con este. Un palo allá está un palo. Permiso. No. Come Teresita y... No, demasiado grande ya. No, llevándolo. No, Ponte tu profesora. Yo busqué Timoteo Turigi. Yo puedo ver cari. Yo cuya calendario. Babi para pintar betina. Yo me eché chuputemo. Mana que añade yo ya tan ficho ma, era yo ma, ya puka ma, ya ponchupe puka ma. Gua nama entah acu kami boleh tahu miantang atuan. Biopaku, ya biopaku beru. Goma golpima acu pe, aciriku non dette mai, jari mari ko lagi, kuja kuagi ampun curi. Go bene, cubio bene duigi, gogi boleh ampun curi biar jauh ti, jari panggil era mecambu, japu kama, jauh yang utebu, japi meja poko yang utebu, japu kama jauh ma, macho. Jabere kawambu, ja no de mach poko no de, prima jauh mangobu, go mena du macho cijagi, bura ukem panondi, duka prima jauh no de, bak berambu, bak berambu ja acima bak na ko gina jual bina, ja jiwa wajah japu ma, tangan aja japu, bucime sembari. Cubio bina koi bu.
Uri no de buka wacu ibu uri kwa ponchu ite ke uri kwa pon wacu. Go koi bu bina me jame buti pe imba ma go bina pisa dui jaure kopa ma dui bina dui kwagi ponchu kwagi me imba ma go bichu na di kwa putigi bina igreja católica bautista Assembleia de Deus go tana emi go koi uri o achimemi go uri kwaga tiempo chujari manoga japena uri kwaga tiempo dui de que uri gati chipe matam bata go buja kwa nanga gi yamba mo go jui pa mo go nanga uri ochima. Go to be with me, go no do no game, no do era join pouco já. Tinha pouca mais go no ga. Go ibe mudi já pouco no ga, bina go be na butilu ne mate me que go no ga no de ne. Go ibu. No de go no ga já. Go buji be me chama go domingo na butipe go ure prega tu, ampa mega tu jama. Aci yang kat wari, be aci yang wari. Ini betang me wari me ampon sini betang me wari. Guri peli pe uri kat apa, jama okey kat apa ma. Ampon sini me bina betai buka tu no gaja uri kat tu ini. Tu yo gujo famia uri kat tu tak, gona gona uri japukui. Ya como de luta de muito depois muito de juventude tu pamo ma tu vai já bem de cabo bem é uma já vai no pior velho bate pano já o velho ma tu já pane buco velho o de bem cabo o de bem cabo de uma calma bem te dulu ya dulu a venho que bate pano Gobucho bem chime, gobu bem na quinto sexto galo, o sétimo galo chime, go chuine ma coi kubutepi, pende ete me pende me tiburi atu na tiba igide koko atu emi, gobu bem na bi ismaki bem na putino ga jogi tana to kape eru bem na pende buang ba bem na, ko tiburi atu na tiba mo ja putigi. Bu na de qua un pont puis gogi na de quoi de quoi go beru en combo be jauti gravati en combo ja poco ti genitin koebu na de meita bro na de joana na yan de japoi ko japonungagi go dia buchete era koebu japonungagi opayamena duwe na de japoi o na de achi japonungagi opayamena mi Cuci iwana mi, cu embo iwana cu mangkito pe, cu bo iwana mi cu cultura, cu apa, cu aguero, cu jamo japo pe, cu bio iwana mi mangkito pe, kan jayawa, cu bio yawa, kan jamanya de kutu, yang di Japo yang bama, aci jauh nunggu yang bama, ni cu Japo tak kuebu, apa ni, ujaya mana mi, ni nanti nai mangkoki apa ni ujaya mi, cete wana kuape. Cete aci pueblo imana kuepe apa uje mengogi bicho nane jono mengogi go chujau chuka chiki wale chujau jau meo chuyama chukrampi maenda go jima chubiom pentepe. Mi papá era la vida de monte. Cuando destruyeron todo el monte, perdió toda la costumbre que yo tenía. Después de 30 años que ya tenemos todo eso. Yo
Por mi parte, soy nueva generación, no sé todo cómo surgió esta comunidad, pero me contó mi papá, algunos ancianos, algunos líderes que trabajaron, que sacrificaron para tener una comunidad muy potencial. De esa manera nosotros logramos, pero queremos seguir trabajando, queremos seguir luchando para que mi familia y la familia de mi hijo que tenga un alimento, que tenga una profesión. Eso era la visión de esta comunidad. Cuando sea yo grande, quiero ser mecánico. Quiero trabajar en doctora para ayudar a la gente y para ayudar a quien tiene enfermo. Yo quiero ser mecánico. Yo quiero ser computador. Los H, como tantas otras etnias, han sobrevivido siglo tras siglo a distintos enemigos. Tal vez el reto de perpetuar su cultura en el panorama de una economía globalizada sea el mayor desafío que han enfrentado.